Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ahí lo vimos en el concierto. Ahí andaba saltando. Andaba saltando. Chivatada. Nos da mucho gusto. Mírate, ya pasa con los audífonos. Si nos ayudan a bajarle el volumen a los audífonos de nuestro fuerte. Invitado de esta mañana, el director país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, ante el BCE, Luis Rodríguez, está aquí con nosotros. Ya teníamos días de no conversar con Luis. Días. Ajá, ya teníamos días de no conversar con Luis. Bienvenido, Luis Rodríguez. Gracias. Es que yo creo que ni allá Bambú nunca fue, Tony. No, ¿Verdad que no? no. Ajá. No, solo allá donde estaba En la radio, en la radio, desde ajá. la que por eso decía que teníamos días de no conversar Sí, contigo. bastante. ¿Y El aquí año qué te pasado. parece? ¿Cómo? Súper Aquí estamos nice, en está vitrina. súper Aquí nice. estamos en vitrina. Sí, está bien, está súper chivo, felicidades. Bienvenido. Bienvenido. Más moderno. Ajá, Director está de súper. país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, que estábamos aquí comentando fuera del aire que prácticamente el BCE se ha convertido en el principal financista de los proyectos de inversión de este gobierno. ¿En qué porcentajes y en comparación con antes, cómo sería? ¿Cuál es la dimensión de lo que se ha convertido, en lo que se ha convertido el BCE para esta administración? Sí, bueno, no tengo el porcentaje de antes, pero nosotros ahora andamos por el 90% de las inversiones multilaterales, pero sí más o menos en suma, quizás lo que estamos invirtiendo ahora son como unos 15 años para atrás, ¿verdad? del BCE, ¿verdad? Entonces en 15 años sumados es lo que tenemos ahora más o menos en un año y medio, O sea, 2 años. lo que el BCE financió al Estado en 15 años es lo que ahorita en 3. Sí, por ahí. En 3. Y a nivel de nivel Bueno, local, a nivel local el 90% y a nivel regional andamos un poquito más del 52, entre el 52 y 56% de las inversiones regional, estamos multilaterales, hablando de sí. Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y el Caribe, sí. correcto. Esas son inversiones o sea, son acuerdos multilaterales, porque los otros son cooperantes, ¿verdad? O sea, Sí, hay otras Financiamientos, como los países, por ejemplo, España, Alemania, Sí, Gran sí. Ducado de Luxemburgo. Sí, ajá. mira, a veces hay fondos que son bastante bonitos que digamos vienen en cooperación, ¿verdad? Es decir, eso no se eso tiene te que lo pagar. dan y no Ajá. y No se paga. reembolsables. Exacto. Ujú. Hay otros que estos países tienen sus bancos públicos o sus fondos de inversión y lo que hacen es ofrecer un financiamiento X para X proyecto con tasas bien bajas, cosas así. Eso va a la caja del financiamiento. Ujú. Entonces, digamos, esa es como la diferencia. Es otra forma de financiamiento. Sí, sí. Y existe, nosotros somos parte del BCE, que es un banco para la región centroamericana y del Caribe, en el cual todos los países aportan y ese fondo se distribuye en las necesidades de proyectos que presentan cada uno. Sí, correcto. ¿Verdad? correcto. Así es. Se colocan bonos, se buscan coinversionistas. Es decir, también el banco tiene sus maneras de poder captar más financiamiento, dándole un poquito más de músculo a los aportes normales que damos todos los países. que es como lo que ha pasado con el ampliación plecaviaducto Los Chorros. Sí, correcto. Es entonces el BCE quien le fue a tocar las puertas a los coreanos Ujú. para que triangulando. Sí, fue digamos una doble jugada. A primero dos ¿Cómo a era? dos ¿Dos bandas. puyas? Sí. A dos bandas. Primero en el Así 2019 fuimos a Corea con Exim Bank, a sentarnos con Exim Bank a presentar el proyecto de los chorros. Y cuando entra Corea como socio del BCE, ahí también se le toca la puerta inmediatamente. Eso sí lo hizo el ministro de Obras Públicas. ¿Te recordás aquel proyecto que te fuimos a presentar? Algo así, ¿verdad? Exacto, Ajá, exacto. ajá. Entonces, ya con eso pues se logró iniciar todo el proceso ya con
con la gestión del BESIE como tal, ya teniendo un socio directo como Corea del Sur. De hecho, el año pasado, en julio, abrimos oficinas en Corea. Entonces ya eso nos permite pues tener una mayor agilidad para poder conseguir cofinanciamientos, ver temas de cooperación. Se han abierto varias embajadas en el oriente, ¿verdad? Porque está Singapur, Sí, Corea. Corea, Ajá, Vietnam, bueno, Vietnam. Corea ya estaba. Ajá, Vietnam. Qatar, sí, toda esa zona del Asia-Pacífico, Ajá. sí se ha ampliado Y tiene que ver con esto también, con las relaciones diplomáticas, pero también económicas. Sí, hay una parte que es la relación diplomática comercial, ¿verdad? Como tal, eso digamos es otra cosa, pero cuando aparece alguna gestión en la que nosotros como BESIE podamos colaborar, pues obviamente nos sentamos para ver qué rol jugamos nosotros en todo eso. Pero digamos, a veces son como cuestiones aparte, un tema es la diplomacia, pues, y las cosas, acuerdos que se tengan, a veces si son temas económicos, de cooperación, alguna cuestión así, pues viene a nosotros, lo platicamos con Cancillería y pues hacemos la gestión. ¿Vea? En el caso de los chorros, volviendo al punto, al momento de que Corea dice, ok, nosotros entramos, a través de un fondo que ellos tienen que se llama Korea Trust Fund, que es para financiar estudios técnicos de proyectos, ellos entran a colaborar con la prefactibilidad, con la factibilidad y el diseño, pues eso es un monto significativo, y luego en la estructuración financiera Corea dice yo entro con una parte. En eso participamos los dos durante el camino que se estaba llevando. Corea dijo, bueno, yo quiero entrar con un poco más, cosa que está muy bien, hubo que hacer unos cambios, pero mejor. Y entro con todo, con todas las, o sea, el punto es que entremos con todas las fases de un solo. Y ponen como condición que sea una empresa coreana la que... Sí, normalmente construya. así es, exacto. Lo cual está súper bien. Se, O sea, se ellos entiende, se entiende. son maestros en eso, y obviamente el factor confianza pues pesa también en todo esto. Es una relación ganar-ganar al final del día. Exacto. Ajá. Y el crédito pues es bastante amigable, son 40 años plazo, 10 años de gracia, 0.15 de interés, es decir, es sumamente barato, casi que regalado. Luis, ¿cómo funciona todo esto? Porque, vaya, si dependemos como país para el financiamiento de obra pública, de inversiones, 90% del BESIE, ¿cómo funciona? El banco tiene, porque los bancos tienen como cupos. Sí, los cupos. Los cupos, Sí. ¿verdad? Faltan proyectos que son grandes, Tren del Pacífico y el aeropuerto en el oriente del país. Sí. ¿Alcanza el cupo? ¿Volverá a ver El Salvador nuevamente al BESIE para estos proyectos? Sí, alcanza. Aunque el aeropuerto no lo estamos viendo nosotros, pero digamos estamos siempre colaborando en lo que nosotros podemos. Cada año pues hay un cupo. Lo que se hace es que tú lo que vas a tocar puertas también, ¿ve? O sea, se tocan muchas puertas para ver qué otro tipo de fondos pueden sumarle al cupo, que no peguen en la deuda como país, sino que el BCE lo va asumiendo, y a través de esas triangulaciones pues vamos aumentando, digamos, la capacidad que nosotros tenemos para eso. Y luego también se hace una planificación, esto se dice mucho en el BCE, no es lo mismo aprobar que desembolsar, se va haciendo una planificación de desembolsos, que realmente eso es lo que va impactando en la deuda de forma directa. Digamos, esa planificación es bastante rigurosa, porque es lo que al final nos dice, mira, para el año esto es lo que tenemos en desembolsos y esta es la capacidad que tenemos para ir aprobando. La famosa tabla de amortización. Exacto. Es el Excel, ¿verdad? El Excel. Sí, lo que tú dices es que no necesariamente porque nos aprueben 200 millones de dólares, es que se van 200 es que los vamos a usar de un solo. Exacto. O sea, ¿verdad? hay todo un proyecto, hay una planificación, en base a eso se van haciendo los desembolsos. Ahora, esto significa, Luis, de que
no, los cupos no se vayan llenando de la manera que uno dice, no hombre, el BCE ya no nos puede dar porque ya nos aprobó tanto. Mira, a veces se da. A veces se da, y como te digo, lo que nosotros tratamos de hacer en estos casos es buscar aliados, coinversionistas. Como el caso de Corea. Como el caso de Corea, Ajá. buscar otro tipo de fondos que diga, bueno, tú tenés este cupo, ya no podés salirte de esto, pero yo le inyecto un poco más al cupo para que tengas más capacidad. A través de esos A cooperantes. través de este tipo de aliados que nosotros y eso tenemos. tiene un límite. Sí, digamos, sí, siempre hay un límite. Dentro de esto también, pues, los procesos que tiene el BESIE para analizar los proyectos, pues también te van determinando una hoja de ruta. Es decir, cada proceso, cada proyecto que entra, bueno, primero se estructura y luego pasa por una serie de comités. Hay comité de créditos que mide la capacidad del país, hay comité de riesgo que va midiendo otro tipo de factores externos, hay comité financiero. Entonces va pasando por toda esa escala hasta que llega a una aprobación. Entonces en todo eso se va midiendo todo esto que se está mencionando, que si el país tiene capacidad, que si el país tiene cupo, que si entonces se encontró un coinversionista, hasta dónde es que nosotros logramos llegar. Que quizás no se logra en este momento, pero podemos iniciar con una parte X. Ujú. Es decir, se va midiendo todo esto para que haya capacidad. Y en medio de todo esto, Luis, porque vaya, uno lee, escucha Ujú. que el riesgo país, Ujú. que nos bajaron la calificación, Ujú. que pagamos, que no pagamos, que pagamos el bono, pues sí, pero a costa de que no pagamos tal cosa, o que nos tenemos menos fondos en esto. ¿De qué depende en realidad tener acceso? Que hay, a veces se habla de puertas cerradas en el Fondo Monetario Internacional. Ajá, pero que también existen otros financistas, como tú lo acabas de decir, estos coinversores. ¿De qué depende que todo esto vaya fluyendo? Porque en medio de que no tenemos el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar las finanzas públicas, pero estamos adquiriendo deuda por otro lado, Sí. ¿verdad? Para el desarrollo de proyectos, que al final también repercuten en movilización de la economía local. Sí. Entonces, ¿de qué depende todo esto para que sí se siga dando? Porque al parecer, cuando te estás leyendo todo esto, dices, pues no tenemos acceso a financiamiento, pues no vamos a poder pagar. Pero se están dando este tipo de situaciones. Sí. Ajá, entonces. Por eso hay que traer otras personas aquí. Ajá. No, cuando se ha hablado de que el país no tiene acceso a financiamiento, pues creo que tú misma lo respondes, ¿verdad? Entonces el BCE sigue financiando. O sea, no si bien es cierto, nosotros vemos y medimos lo que sucede alrededor del país, también hay una planificación de país en base a proyectos que a nosotros siempre nos ha parecido sensato y lógico que se realicen. Es decir, ¿por qué no vamos a invertir en educación? Perdón. ¿Por qué no vamos a invertir en infraestructura logística si eso puede cambiar la dinámica comercial del país, haciéndola mucho más eficiente? ¿Por qué no vamos a cuadruplicar la capacidad de un puerto? ¿Por qué no vamos a invertir en las comunidades sabiendo que todo el tema de movilidad social está muy afectado? ¿Por qué no vamos a invertir en la educación superior? ¿Por qué no vamos a invertir en un hospital? O en tiempos de crisis, ¿por qué no vamos a inyectarle 600 millones a la base económica para que se sostenga en una crisis de COVID que fue un impacto mundial terrible? ¿Por qué no en el tiempo cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, que los precios de los combustibles subieron estratosféricamente? ¿Por qué no nosotros vamos a colaborar en el tema del subsidio para que los precios se mantengan y esto no impacte en toda la base, en todo el ecosistema económico? O sea, hay cosas que para nosotros son bastante lógicos. Somos un banco de Centroamérica y digamos con otros socios muy fuertes. Obviamente nuestra responsabilidad es, si no me lo piden también lo voy a proponer. En cuanto a la capacidad de los países, sí se mide, sí se evalúa, sí se ven obviamente temas de calificación, pero la responsabilidad nuestra es encontrarle salida a cosas que son necesarias. O sea,
yo no le voy a, perdón, yo no le voy a poner al país, digamos, una serie de condiciones para que o sea, Porque para mientras tanto el terminar de problema está matarlo. ahí, O sea, ajá. si hay necesidades, si son lógicas, si El Salvador paga todas sus cuotas a tiempo y jamás ha fallado, y no hay ninguna razón por la que se diga que vaya a fallar. En el gobierno de Mauricio Funes hubo. Sí, hubo una, no, creo que fue en el de Sánchez Serén. Ah, bueno, Sánchez Sí, Serén, que se declaró Impago. que se declaró impago y fue un Ujú. y fue un desastre. Aún así creo que le pagaron al BESI, pero Se atrasaron digamos, unos días, se atrasaron sí, unos días. perdóneme el día. Ajá. En este caso no, A todos nos pasa. sí, en este caso digamos no ha sucedido. Digamos semana a semana se van haciendo las mediciones, pero como te digo, la responsabilidad nuestra es encontrarle salida a todo. Cuando incluso se dijo El Salvador no va a pagar los eurobonos y todas estas deudas absurdas que se adquirieron en su momento, nosotros dijimos, ok, el que diga que el país va solo en todo esto está totalmente equivocado. Nosotros estamos detrás, colaborando en todo, estamos detrás, ayudando a empujar cualquier asunto que sea de emergencia de país, de emergencia financiera, etcétera, y no lo hemos dejado de hacer y no lo vamos a dejar de hacer. Por ahí viene mi siguiente pregunta. Son creo que dos preguntas en una. Porque tú ves no solo los proyectos de El Salvador, te enteras de lo que está haciendo Honduras, Sí, correcto. Nicaragua, Sí. Costa Rica, Guatemala. Si alguien viene y te pregunta cuáles son las 5 apuestas ahorita, después de 2 años, 3 años, ¿verdad? Ujú, De 2019, de sí. este gobierno, en cuanto a proyectos de inversión. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué otros proyectos te llaman la atención que están haciendo los vecinos? Ujú. ¿Verdad? Que son, cada país ve por dónde va, ¿verdad? Sí. Tengo curiosidad de saber qué están haciendo los ticos, cuál es la apuesta, Ujú. los chapines, los hondureños. ¿Cómo vamos? Bueno, Costa Rica, por ejemplo, digamos hasta esta administración de Rodrigo Chávez, de hecho estuvimos con él hace como unas 3 semanas, un poco para platicar sobre lo que ellos querían hacer. Ellos están con el tema del tren, por ejemplo, es un proyecto que se está viendo allá, quizás con otras características. Ellos sí lo mantuvieron, ¿verdad? Nosotros no. Digamos, para ellos en cierto modo es un poco más sencillo realizar este proyecto. Por otro lado, es un tren En el inter- Pacífico. es como interdepartamental, ¿verdad? Sí, Interdepartamental, es como un tren interdepartamental. Lo han retomado con otras, digamos, con otras funciones diferentes a lo que el gobierno anterior de Carlos Alvarado había propuesto. Entonces, digamos, esa es una apuesta que ellos tienen. Por otro lado, se les apoyó con 800 millones para infraestructura de carreteras. Crean o no, El Salvador es el que mejor infraestructura logística tiene ahorita, lo digo con propiedad. Se les ha dado una inyección presupuestaria para que Costa Rica empiece un proceso de recuperación de infraestructura de movilidad, escuelas, hospitales, digamos, por ahí es otra apuesta. Y han hecho otro proyecto llamado Ciudad Gobierno, donde pues el centro de gobierno que ellos tienen pues se va a ampliar, se va a remodelar, tiene espacios públicos, una cuestión así, tienen alguna serie de ahorros en cuanto a alquileres y gastos operativos. Esas son como las 3 apuestas grandes de Costa Rica. Honduras va por un tema de energía, sobre todo. Ellos quieren aumentar la capacidad de generación de energía de parte del sector público. Tengamos en cuenta que Honduras, en el tema de producción de energía, el sector privado es el que tiene más, ¿verdad? Entonces, ellos están viendo cómo nivelan la balanza. República Dominicana tiene también un proyecto de tren. De hecho, nosotros hemos estado colaborando con ellos en la estructuración de los estudios y del proyecto. Han también adoptado mi nueva escuela allá
en República Dominicana, con que lo ha otras financiado el BESIE aquí también. aquí en El Salvador, ¿ve? Entonces nosotros les colaboramos con el modelo, que los diseños, cómo se estructuró, etcétera. Eso lo hemos hecho directamente con la primera dama Raquel Arbaje, allá en República Dominicana. Tienen un proyecto de inversión privada llamado Pedernales, que es específicamente toda una zona turística sería en el norte de la isla. Un proyecto de energía que están por terminarlo, llamado Monte Grande, y que tiene, digamos, es una mezcla entre generación de energía e infraestructura de riego, ¿verdad? Entonces van más o menos por ahí. Guatemala ha entrado en una dinámica de atracción a la inversión privada. Más que todo hay un tema de inversión privada donde tienen bastante establecido el foco. Nicaragua con la limpieza del lago de Managua, por ejemplo. Digamos ahí. Eso es un tema viejo, ¿verdad? La limpieza del lago de Managua. Sí, interesante Sí. saber en lo que andan los vecinos, ¿verdad? Sí, quizás El Salvador, por ejemplo, sí ha sido una punta de lanza para colaborar con ellos en muchos temas. Cuando surgió la crisis de los combustibles, el presidente Bukele aquí anunció que iba a buscar un tema de subsidio para los combustibles, para el alimento, etcétera. Se creó todo un modelo de trabajo y de control, y al final, pues, digamos, al menos 3, 4 países de la región pidieron ayuda con el modelo para ver cómo ellos lo replicaban, porque en algunos casos o les estalló una crisis bastante fuerte, y en otros casos ellos lograron, digamos, mermar el asunto a tiempo y no se les convirtió en una bola Tú de hablas nieve. del plan anticrisis que se estableció en febrero o marzo del año pasado a raíz Sí, de la correcto. guerra Sí. rusa-Ucrania. Ujú. Luego en Argentina nosotros estamos financiando un proyecto para seguridad alimentaria, digamos, en unas zonas muy puntuales. Otro proyecto para primera infancia. También en Colombia se dio una operación de políticas de desarrollo. Creo que fueron como $350 millones, cosa que le permite al Estado una inyección financiera para que puedan salir digamos, de una serie de gastos de emergencia, en lo que otro tipo de ingresos pues logran llegar a las arcas del Estado. Es un poco que ganen tiempo. Ganar tiempo. Te voy a financiar esto en el corto plazo mientras vos conseguís un extra regional que te dé el financiamiento. Sí, en Cuba, por ejemplo, se dio un financiamiento para creación de vacunas, no solo anti-COVID, sino que en otro tipo de cosas, entendiendo pues que ellos en eso son pioneros, muy fuertes. Uh-huh. Y se les colaboró también con el incendio de Matanzas, ¿verdad? Entonces el banco dio unos fondos ahí de cooperación para ayudar un poco al tema del incendio y las consecuencias. Más o menos por ahí andamos, ¿verdad? Sí, o sea, ahí nos podemos también el portafolio de la región. O sea, es no solamente es regional, ¿verdad? Sino que también es extra regional con los socios. Hay fundadores, regionales no fundadores y extrarregionales. Y extrarregionales, correcto. Uh-huh. Bueno, son las 8:32. Ya vino el desayuno de San Martín. Nos quedamos pendientes con los proyectos. Sí, claro. Ancla, ¿verdad? En El Salvador. En El Salvador. Y es que la semana pasada anunciaron, Tony, proyectos importantes en el tema de educación, ¿verdad? Sí. Y teniendo en cuenta que la educación es, pues sí, la apuesta para todo, ¿verdad? Sí. Para salir adelante, pues creo que es sumamente importante. Ahí hay otros proyectos también. Mientras tanto, saludamos a San Martín, que ya nos trajo el desayuno. Ahí veo yogur. Lo ponen bien lejos, para que todo el mundo lo vea ahí. Para que no vaya a empezar antes. No, ahorita nos vamos a levantar y vamos a descubrir qué han traído. Aunque ahí dicen los nombres. Ahí dicen los nombres. Bueno, mientras tanto les comentamos que San Martín pues tiene ya abiertas sus sucursales a partir de las 7 de la mañana. Puede también pedir el servicio a domicilio llamando al 2215-1515. ¿Qué dicen? Viene un antioqueño, un strawberry pancakes, creo que el otro es un croissant
y viene fruta con granola, creo que Y sí. yogurt, exacto. Ajá. Y todo esto vino con nuestras amigas de Línea Rosa. Viaje con su conductora de confianza. Son taxis conducidos por mujeres. Así que le invitamos a que utilice los servicios de Línea Rosa. A través del WhatsApp 6200-4491 las puede contactar, pero ahora también existe la Línea Rosa App, la aplicación a través de la cual usted puede contratar a Línea Rosa. Gracias Línea Rosa por traernos los desayunos desde San Martín hasta la cabina de Diana Verónica y Tony. 8:34. Volvemos.
Muy bien, estamos conversando, desayunando, ¿verdad? Estábamos desayunando. Lo que pasa, Luis, que como teníamos días de no conversar contigo, aquí estamos un montón de temas atrasados, Tony, que nos estamos actualizando, ¿verdad? Muy bien, hemos estado hablando sobre el trabajo del banco, lo que está haciendo en la región, y pasamos en estos minutos que nos quedan, Tony, a hablar sobre lo que están haciendo en El Salvador. Si viniera un gringo y te dijera, Luis, ¿cuáles son los 5 proyectos insignia de este gobierno? Y que están trabajándose con el BESIE. Que están trabajando con el BESIE. Adelantábamos el tema educación. Sí. Bueno, en total, si viniera el gringo a preguntarme, le diría son 36 proyectos. Ajá. Es una cartera de 36 proyectos. Quizás para nosotros como lo más importante es el tema de educación, ¿verdad? O sea, eso, desde que entramos, pues lo hemos puesto como un eje transversal en todo, ¿no? Iniciamos financiando mi nueva escuela, luego la brecha digital o el proyecto que se llama Enlaces para la Conectividad, que son las computadoras para los niños, para los profesores. Y las tablets. Y las tablets también. Digamos, ahí son como 400 millones de dólares, un poquito más. Todo el tema de comunidades, los cubos, etcétera, que pues ahí hay una agenda en cierto modo educativa y cultural. Mi nueva escuela es infraestructura, Luis. Esa es infraestructura. Sí, correcto, esa es infraestructura. Y el otro, digamos, es conectividad y herramienta. Luego, el tema de comunidad, pues al final la dinámica comunitaria también necesita de una serie de agendas y actividades educativas, culturales, es decir, por ahí también nosotros estamos colaborando. Y por otro lado, habíamos empezado con un plan de becas, digamos, de manera muy, muy local en El Salvador. Habíamos empezado con niñas, luego ya con niñas y niños, luego pasamos a universitarios. Gracias a eso otros países se interesaron también, ellos querían también trabajar el tema de becas en sus países. De hecho, Costa Rica hace poco utilizó el mismo modelo para becas de música, por ejemplo. Ellos le dieron ese enfoque. Se creó la Fundación BESIE, gracias a eso. El Salvador ayudó, digamos, a crearla, a diseñar todo esto de la fundación. Lanzamos un fondo de becas a nivel regional. Y en El Salvador pues se aumentó un poquito más el monto y entramos a sumarle a las becas Roque Dalton. El objetivo con esto pues obviamente es ampliar, digamos, esta brecha. No sé, o sea, yo lo digo, yo siempre lo vi de esta manera. Tú ibas a una comunidad que en aquel momento estaba en situación de peligro, tomada por las maras, donde el estrés colectivo pues era muy diferente. Obviamente un niño no te va a sacar 8.5, es decir, de notas, o sea, pero puede tener talento. Entonces realmente siempre ha habido dentro del sistema una rigurosidad un poco injusta, segregando a estos grupos a que naciste así, viviste así, siempre vas a estar así. Sí, las zonas estigmatizadas, ¿verdad? Exacto. Que porque ahí las maras han hecho lo que han querido, Sí. de ahí no te tomo en cuenta. No hay esperanza de movilidad social. Ajá. Exacto. Y movilidad social en el sentido de tener más oportunidades como persona, pues. Sí, y en cierto modo el sistema en general ha sido injusto por eso. O sea, el niño sale mal, pues, anda a vivir ahí y me contás después, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado nosotros siempre habíamos estado nosotros con esa intención y con esa inquietud cuando ya se termina de diseñar este sistema, el presidente lo lanza, y que obviamente tenemos ese factor común. Inmediatamente pues nosotros decimos, bueno, vamos con un primer entregable de donación, pues, donación total de $625,000, y pues el punto es evaluar cómo camina, cómo crece y luego pues ir inyectándole más. ¿A qué van dirigidos estos 625,000?
a los cubos. No, es beca para estudiantes. Solo sí. becas, ajá. Esa es beca Ahora, para estudiantes. pero una consulta, Luis, porque están ahora en este gobierno las becas Roque Dalton, ¿cierto? Exacto. Y antes existió el proyecto de beca Fantel. Sí. ¿Algunos han apuntado que son las mismas becas o es un proyecto totalmente aparte? Mira, yo creo que hay un factor que es importante, que es el que estaba mencionando. Entendería que el tema de Fantel sí tenía mucho enfoque entendería, digo, no es que tenga ¿No está seguro? Ujú. el dato claro, pero cuando lo vimos en su momento, sí, digamos, tenía esa cuestión de que las notas, el esto, lo otro, o sea... Me recuerdo que eran los mejores bachilleres de cada departamento. Exacto, y el entonces, mejor bachiller a nivel nacional, sí, por ahí. Desde ahí partamos, ¿verdad? Entonces, Ujú. esto tiene un sentido, como decía Tony hace un momento, un objetivo muy claro de movilidad social. Entonces, ¿qué pasa si tú ya digamos, recuperaste una zona, ya empieza a haber otro tipo de actividad comunitaria? Digamos, ya se abrieron las puertas para que los niños puedan ir a la universidad, para que ya puedan salir. Perdón. Eso, al abrirse las puertas, pues se abren las oportunidades. Y como yo mencionaba antes, casos de las niñas, por ejemplo, que eran tomadas como esclavas, o sea, no lo podemos ocultar. Era toda una desgracia de vida para ellas. Pues hoy que tengas una oportunidad de que te puedas mover, de que puedas tener alimento en la escuela, tu uniforme, tu material didáctico, tu computadora, que no tengas que estarte preocupando, pues cómo voy a pagar todo esto. Primero es una oportunidad que se merecen, luego es un derecho que siempre tienen y que sí me atrevería a decir en la mayoría no se les ha dado, y que si nosotros como BESIE podemos inyectarle en cuanto a cooperación a este proyecto para que hayan 150, 250 alumnos más que tengan esta oportunidad y que saquen lo mejor de sus talentos, pues obviamente lo vamos a hacer. Como digo, es un primer entregable. El punto es ir midiendo cómo se va comportando todo esto. Nosotros no tenemos ninguna duda de que va a ser un éxito. Ya lo probamos con las becas que nosotros hemos estado dando. Niñas que sacaban 5 de nota X, ya habiéndole apostado, teniendo otras condiciones de vida, han subido a 8.50, 9. Entonces, sí apostamos a que esto va a funcionar bien, y al final termina siendo si a los que les encantan los números lo ven de esta manera, termina siendo un retorno de inversión para el país. O sea, Claro, porque gente capacitada puede tener mejores trabajos, oportunidades de trabajo y por lo tanto mayor consumo y por lo tanto hay dinámica económica. Inversión más sofisticada, ya tienen otro tipo de conocimientos, ya acceden a todo lo que son las herramientas tecnológicas, es decir, cambiaste las competencias del niño de manera radical y tenés ya pues un ciudadano muchísimo más productivo de lo que probablemente has tenido en todo este tiempo. ¿Qué incluye mi nueva escuela? Porque tú ya aclarabas que es infraestructura, sí. Y se habla mucho pues de las condiciones precarias en que se encuentran, son más de 5.000 centros escolares, si no mal recuerdo. 5.163 más o menos. En el país, sí, exacto. De los cuales un poquito más del 50% está en condiciones de mejora o precaria. Por temas de abandono, sí ha habido mala administración en todo esto, no había base de datos, era una cosa terrible. Entramos a hacer el estudio, eso fue en el 2019, se comenzó todo el estudio a través del BESIE. Yo no estaba todo ahí, pero trabajamos en conjunto con el BESIE esto. Logramos captar unos fondos especiales que eran los fondos de pobreza, que digamos tenía otro tipo de financiamiento y garantías, que se enfocaba obviamente en territorios de pobreza. Se establecieron las escuelas, se ha procedido al tema del diseño, el ir empaquetando por zonas. El objetivo con esto obviamente es cambiar una infraestructura que está en condiciones de abandono absoluto, que ni siquiera baño tienen, ya a condiciones muy distintas. Ahorita ha empezado la DOM a trabajar todo esto de manera gradual. Ahorita vamos nosotros con la siguiente inyección de proyectos. ¿Y el criterio para identificar las primeras, o sea, hacia dónde han ido los primeros fondos? Pues normalmente se ha dado en cuanto a las condiciones, ¿verdad? de la escuela, lo que más urge.
¿verdad? Donde definitivamente no ha habido nada o una champa donde van los niños, ahí es donde nosotros le hemos puesto prioridad. Y luego Sí, pues... acabamos de estar platicando la semana pasada Exacto. con la gente de Kimberly Clark y Baño. Swiss Contact. Y Swiss Contact, exacto. El proyecto ¿dónde está Bueno, el baño? Ajá, y plan internacional. Plan Internacional. El proyecto donde está el baño. Porque si tú no tenés esas condiciones, tampoco puedes, o sea, no puedes ser un buen estudiante. No vas al colegio porque te van a dar ganas de ir al baño. ¿No? Mira, en esto, cuando nosotros estuvimos diseñando el proyecto y, digamos, socializándolo con diferentes sectores, conocimos lo mejor y lo peor de las opiniones, ¿verdad? O sea, había empresas que dijeron, avísennos y nosotros nos sumamos. ¿Verdad? Hubo organizaciones también que se acercaron. Bueno, Plan nos ayudó con una zona de evaluación. Sí, quiero ver, Cabañas y Cucatlán. Sí, y hubo otros que desgraciadamente, no voy a decir los nombres, pero desgraciadamente decían, pues si un niño puede aprender debajo de un árbol. Pues sí, entonces obviamente eso te motiva a que este tipo de proyectos sí requiere como un cambio estructural, que es caro, o sea, hay que financiar todo eso, y también un cambio social, mental, psicológico, lo que querrás llamarle, también de ciertos sectores de la sociedad, donde no puede ser tan egoísta. O sea, no se puede ser así como uno tiene un derecho para esto, ellos también, un derecho que se les ha privado, y el objetivo pues es poco a poco ir devolviendo eso, o sea, darles la infraestructura necesaria, no solo básica, sino moderna, ¿va? O sea, bonito, buen diseño, con todo el equipamiento, con todas las herramientas, conectada, energía solar, bueno, baños, o sea, el que ahorita sería un lujo para agua, etcétera. Es decir, el punto es devolver eso, o sea, es entregarles algo que quizás no han tenido, es ir cambiando el paradigma en de algunas personas, de los niños pueden aprender hasta debajo de un palo, o no necesitan una computadora, necesitan que les estén contando bien la historia de sectores privados, ojo. Digamos, eso te ayuda como a aterrizar un poco los pies de dónde están. ¿Qué pasa con el internet? Porque muchos dicen, miren, les están entregando laptops, tabletas, pero no tienen internet. De ahí se han visto historias más, historias menos, de niños que se tienen que ir a la copa de un árbol, como tú lo apuntas, ¿verdad? O a tal, porque no hay servicio de internet. Bueno, eso es otra inversión. Ahorita el gobierno lo que está haciendo es, digamos, implementando un plan en el que la mayoría pueda estar conectado. Se está preparando ya un plan de conectividad, ¿verdad? Para el país. Pues lo han dicho diferentes funcionarios. Y el objetivo pues es que al menos en cuanto a servicios públicos, educación, salud, etcétera, El Salvador puede estar totalmente conectado, totalmente con sus servicios, digamos, mucho más eficientes, y poco a poco pues ir en otras escalas. Ok, esto innovación tecnológica va de la mano con el tema de educación. Correcto. Definitivamente. Ok, mercado regional de valores, este es un tema un poco denso, y lo anunció el BESIE, ¿verdad? Con otros funcionarios de gobierno. ¿De qué se trata y en qué momento está, Luis? Fíjate que no me acuerdo cuándo fue la última visita mía aquí, pero sí hablamos de esto, eso sí me acuerdo. En ese momento yo les contaba que El Salvador estaba compitiendo con Panamá y con República Dominicana para poder ser el mercado regional de valores y de deuda en nuestros países. Digamos, pasó el tiempo, pues El Salvador presentó su propuesta, el banco pues hizo una serie de visitas en toda la región, y se determinó a través del SECOCEFIN, que es la Secretaría de Ministros de Finanzas de la región, se determinó que fuera aquí en El Salvador. Luego de eso se pasó a que se hizo ya una serie de análisis de homologación de datos entre bolsas de valores, transacciones, etcétera, el sistema que se tenía que utilizar.
un proceso ahí un poco aburrido. Un poco complicado. Pero digamos, se pasó por todo eso. El banco luego, creo que eso también yo lo mencioné en su momento, el banco dijo, bueno, yo voy a poner $150 millones para iniciar esto y ir viendo cómo caminaba el mercado. Y ahora El Salvador dice, bueno, yo voy a emitir entre 50 y $75 millones con garantía parcial del banco. Ahora, ¿en qué consiste esto? Cualquier inversionista, digamos un país, al final pues es un inversionista privado, digamos de gran escala, quiere venir a invertir a El Salvador. Entonces tiene un proyecto de $500 millones. ¿De dónde va a sacar el dinero? Entonces uno pues viene al BESI, el BESI le dice, ok, yo te puedo dar 100, ok, me quedan 400. Quizás puedo ir a la CAF, entonces la CAF le dice, bueno, yo te doy otros 100, me quedan 300. Bueno, entonces es el Banco de Sudamérica, ¿verdad? La Corporación Andina. Luego quizás voy al Banco Africano y entonces el Banco Africano me dice, no sé, yo te doy otros 100, llevo 300. Y el resto quizás me lo da Exim Bank. Entonces lo que hice fue ir a buscar digamos, puchos, ajá, en buen salvadoreño. Fuimos a buscar puchos para hacer el cuchubal, ¿verdad? La cabuda. Sí, la cabuda, cabal. Una cabuda de deuda. De ¿verdad? deuda. Ajá. De deuda. Ese proceso se hace en cada proyecto. Es decir, en Panamá nosotros el año pasado nos buscaron para una central de energía a gas y bueno, el banco dijo, yo te puedo dar tanto. Y habían ido que al Banco Mundial, que el que el otro, que tal, y entonces juntaron. Esos créditos sindicados, ¿verdad? Que en los que participamos varios, el inversionista ya no va a tener que ir a moverse por todo el mundo a buscarlo, sino que hoy ya tenés un centro donde desde acá podés gestionar y podés colocar bonos, que eso se te venga como inversión, puesto que hay un sistema ya homologado de moneda, transacción, etcétera, y ya con eso pues ya podés hacer tu proyecto de inversión. Te confieso que la última vez no te entendí, hoy sí. Hoy sí. Y creo que lo expliqué igual. Igual nos quedamos, yo creo. Pero es que se lo expliqué con su oficina. Antes. Espérate, y Diana Verónica, ¿entendiste? No, yo tampoco. ¿Qué dijo? Es que qué denso, sí, es verdad, es que la palabra denso, el tema. Cuesta aterrizarlo así, pero digamos en pocas palabras es. A ver, vaya, pero entonces, y esto es los puchos que venga un cuchubal hoy lo vas a encontrar todo ahora, acá. ¿qué es lo bueno que sea aquí? Porque, ¿y qué gana El Salvador con esto? Esa es la pregunta, porque pues los mercados hoy todo está interconectado, ¿verdad? Entonces, o sea, ya no tenés que trasladarte, supuestamente. Todavía. Para no todavía tener que ir a tocar tantas puertas afuera, ¿qué es lo que va a haber aquí que te va a facilitar todo ese pucherío? La realidad es que todavía tenés que ir afuera. O sea, por muy sistemas que haya, el inversionista no te va a decir, mira, Tony, te mando un proyecto de $1,000 millones, evaluarlo y ahí me contás cómo me va. No, o sea, vas con tus equipos de dirección, gerentes, cada quien. Con todos los fierros. Exacto, hay miles de preguntas, presentas el proyecto, o sea, todavía se hace un proceso humano bastante fuerte y esos son costos. Y no tenés la seguridad de que te lo vayan a dar. Digamos, en ese sentido, número uno, El Salvador obviamente se posiciona muy bien en cuanto a que si sos un centro regional de inversiones, si lo querés ver de esa manera, van a venir acá físicamente, van a estar acá físicamente grandes inversionistas, países, etcétera. Que van a tener oficinas aquí. Sí, exacto. De hecho, podemos poner un anexo. Y es cierto. Aquí ustedes tienen un espacio. Sí. Aquí podemos poner una de esas oficinas, no hay problema. Eso es un punto. Y el hecho de poder traer inversionistas que vengan acá, obviamente estás viendo el país, te da oportunidad de platicar con ellos. O sea, no es lo mismo que te cuenten a que vengas. A que vengan. En segundo lugar, el banco hizo unos estudios, obviamente, de factibilidad de esto. Te daba entre todas las inversiones de la región, incluyendo el Caribe, que se están moviendo ahorita
en este tipo de mercados son más o menos 120.000 millones, que no estás captando, o sea, estás dejando que se vaya para el Banco Africano, que se vaya para no sé dónde, que se vaya para tal. No, o sea, con un par de mangos que bajes de ahí, ya estás hecho. Entonces, tenés una oportunidad de captar todo ese tipo de fondos de inversión que tradicionalmente los estabas dejando ir, ¿ves? Porque no había una central, no había una homologación de información, o sea, no existía nada. Hoy los estás captando y eso es sumamente importante, te abre la oportunidad a que si tú estás trayendo un inversionista y él necesita financiamiento, lo vas a encontrar aquí de un solo. Entonces también te abre la ventana a que le digas, mira, vení a invertir acá en El Salvador, ok, me interesa, pero voy a ir a buscar dinero. No, o sea, hoy lo podemos ver acá. Entonces, esa es la parte importante. Sí. Esa es la parte importante. La parte importante. Ajá. Porque pues sí, a través de esta transacción habrán impuestos. Claro. Ajá, y esa es la ganancia. Sí. Esa es parte de la ganancia, Sí, perdón. y que ya las inversiones se vayan dando, pues todo eso va entrando en cuanto a impuestos, generación de empleo, o sea, Ok. Son las 9:02, tenemos que terminar. Solo quiero saludar a los amigos radioescuchas que han estado muy pendientes. José Argueta, Nelson Rosales, Carla Jazmín. Gran trabajo el que está haciendo el BESI a través de proyectos, dice, y las preguntas que han hecho, pues las hemos abordado sobre el tema de becas y sobre el tema de... También aquí alguien decía el número 1844, las plantas desalinizadoras sí. que están en la zona costera del país. ¿A dónde han sido colocadas? Esas hicimos una donación de 2 plantas desalinizadoras para la zona de La Libertad, el Majagual y San Diego. Y esto fue porque nosotros fuimos personalmente a ver las comunidades que estaban ahí sin agua, estaban comprando pipas, no me lo van a creer, pero cuando sacamos la calculadora, al año tenía un gasto de casi $2 millones al año, las comunidades, absurdo. Entonces obviamente lo que hicimos fue inmediatamente ver todo este tema de tecnología de desalinización. Hablamos con el presidente de ANDA, pues le pareció bastante bien. Comenzamos con los estudios, porque también necesita estudios, que el suelo, que esto, que el agua, que la zona, dónde es que se va a poner, cómo vamos a hacer para que se muevan en diferentes comunidades, y pues formalizamos la donación. Y además colaboramos también con unos biodigestores para 1.300 escuelas más o menos públicas, para evitar el consumo excesivo de la leña, que los niños puedan consumir mejor sus alimentos, todo ese tema del humo y el hollín, pues que ya no lo sufrieran. Hicimos también esa donación. Ahorita vamos a entrar con un tema de agro, ya va para este año. Estamos viendo también para, bueno, el tema de las becas. Estamos trabajando desde El Salvador una iniciativa de un fondo para cáncer, para el cáncer. Pues el banco ya había estructurado uno para COVID. Hoy estamos preparando uno bastante grande para cáncer, que tiene que ver con infraestructura, educación, equipamiento, tratamientos, vacunas, tratamiento, digamos, ahí estamos pues ya nosotros metidos. Hemos estado hablando con el Ministerio de Salud, hemos estado hablando con la Asamblea Legislativa, hemos estado hablando con el sector privado local e internacional, para entender cómo desde las diferentes perspectivas nosotros podemos estructurar algo, digamos, que quede permanente con una enfermedad pues que desgraciadamente cobra muchísimas vidas, es muy triste, afecta a muchísimas familias, y pues si nosotros podemos ayudar en esa parte, ya lo estamos haciendo, y pues no tengo duda que al momento de aprobarlo en nuestro directorio pues se va a hacer. Ya ellos también, diferentes países, han dicho en qué podemos nosotros ayudar. Bueno, tenemos estas instituciones, tenemos eso, entonces un trabajo que poco a poco a iniciativa de El Salvador se está haciendo con los diferentes países BESI. Esperamos este año pues ya tenerlo listo pues y poder ayudar un poco en la lucha contra el cáncer. Muy bien. Luis, qué bueno verte nuevamente, ¿verdad? Gracias. La puerta no tiene tranca, ya sabes. Sí, ya vi que aquí estamos. Ya vi que después del cine me vengo. Y bueno, a partir de la próxima semana, a partir de hoy,
A partir de hoy podemos decir, Ya está con nosotros, ya compañero. está con nosotros. Ya firmó, ¿verdad? Ya. Va. Ya firmó. Pues es un Yo- hecho. Yo creo que sí. Cuando el banco firma ya es un hecho, ¿verdad? Sí, Va, ¿eh? Ya, Vaya, eso no hay. mira, es un nuevo patrocinador, es el nuevo café oficial de Diana Verónica y Tony en el Corre de la Mañana. Se trata de Cherito Specialty Coffee Roasters. Esto lo ha hecho Jorge Cruz, su fundador, para demostrar que si en nuestro país hubo capacidad para fabricar un vehículo allá por 1973, Sí, el Cherito, sí, sí. 74, el Cherito, pues también hay capacidad para producir un café, un buen café de altura y de calidad, como lo es Así Cherito Café. Bueno, Cherito Café es una recopilación de cafés de estricta altura. Ellos tienen cultivos en la zona Santa Ana, Lotes especiales. en la zona de la Ruta de las Flores, también en el norte de Morazán, si no mal recuerdo. O sea, los mejores cafés están en esta bolsa, Sí, ¿verdad? sí. Y es café 100% salvadoreño. Sí. Aquí promovemos el consumo local, Luis. Tú, Súper. pues, ¿verdad? Que sabes de este tema, hay que consumir local para mejorar la economía. Sí. Así que orgullosos de tener a Cherito Café con nosotros y aquí te manda Sí, gracias. una libra de Gracias. Cherito Café. Está en grano para que tú lo molas, ¿verdad? Y Ahorita disfrutes más de la experiencia de una buena taza de Sí, café. fíjate que de hecho, hablando un poco al comercial, yo los conocí ellos estaban instalados, de hecho, con un Cherito, en el Teatro Presidente. El Cherito, porque es el único que queda. Es el único que queda, Ahí estaba el El carro. De hecho, carrito. me metí. Ajá. De hecho, me metí al Cherito. carro y todo, Ajá. lo tuiteé. Por ahí lo debo tener, lo voy a buscar y lo voy a volver a subir. Hay que retomarlo. Sí, porque sí me llamó bastante la atención que fue en este congreso latinoamericano de Bitcoin, ¿verdad? Entonces a sí, mí me allá habían anda el invitado, Cherito, ahí es anduve cierto. yo dando vueltas a ver qué negocios habían. Cuando veo el carro, digo, el Cherito, les digo. Entonces, había unos que ni sabían, ¿verdad? Y les conté, no, este carro fue hecho en El Salvador y toda la cosa, el de ahí anduvo. Y creo que saludamos a Jorge Cruz. A Jorge, creo que sí. Lo saludamos en su momento, ahí nos contó cómo estaba la iniciativa del negocio y pues le deseamos lo mejor, ¿verdad? Es una marca interesante, súper interesante. Así que ahí está para que lo disfruten. Gracias, Luis. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar